Hola, ¿cómo están? Ya estamos conectados, son las 8:30 y vamos a dar inicio a este nuevo día lunes de enseñanzas bíblicas. O para los más antiguos, los más, digamos, que les gustan los títulos, en realidad como ustedes quieran, pero es discipulado, enseñanza bíblica que hacemos todos los lunes. Estamos en este lunes 6 y yo quiero comenzar orando y ahí se van a ir conectando cada uno de los discípulos. Amén. Recuerden que el lunes pasado vimos las 4 marcas del discípulo y ahí enviamos tareas. Felicito nuevamente a los que cumplen, a los que siempre la están mandando la tarea. Gracias por ese esfuerzo, por ese tiempo, por esa preocupación, por esa fidelidad a Dios. Y quiero comenzar orando en esta noche. Señor, gracias. Primero que todo, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más. Gracias porque podemos recibir de ti, aprender tu enseñanza de la palabra para que podamos llegar a ser tus discípulos, que podamos tener el conocimiento, la instrucción para poder ayudar a otros. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de los jóvenes, de las señoritas. Bendice a la iglesia. En esta hora declaramos una bendición para cada uno de los que están conectados y aquellos que verán esta enseñanza bíblica más adelante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos a ver algunos puntos de la tarea que mandamos el lunes, de la tarea del tema del lunes pasado, las 4 marcas del discípulo. ¿Se acuerdan las 4 marcas del discípulo? Las vamos a ver. Era la obediencia, ¿cierto? La fidelidad, ser fiel, el amor y también el reproducirse. Entonces, esa era la pregunta número 1. ¿Cuáles eran las 4 marcas? Y todos contestaron bien los que mandaron la tarea, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor de Jesucristo? ¿Cierto? En nuestras vidas, según lo estudiado. Era la segunda pregunta. ¿Cómo se manifiesta el amor de Jesucristo según lo estudiado? Y se manifiesta a través de la obediencia. Cuando hay obediencia es el primer paso en el cual nosotros estamos manifestando el amor de Jesucristo ante los demás, ¿cierto? Cuando nosotros le obedecemos, no solo demostramos a Dios cuánto le amamos y le respetamos, o sea, temor reverente, sino que a través de esto Él nos respalda para ayudar a otros, ¿cierto? Cuando lo necesitan. También había una de las preguntas ahí que les hablaba un poco de las que nos costaba a nosotros realizar, digamos. Porque a todos nos cuesta, pues. Eso es algo normal. También una de las preguntas era ¿cómo demuestro la fidelidad a Dios? ¿Cómo demostramos nosotros la fidelidad? Ser fiel a Dios. Primero, ser fiel a Dios a través de la obediencia y de la palabra de Dios. Como lo que nosotros creemos como hijos. Nosotros debemos de creer como hijos y obedecer su palabra, ¿cierto? Y que esas marcas se vayan manifestando en nosotros. La obediencia, la fidelidad, el amor, ¿cierto? Y la multiplicación. Y uno de los temas también era ¿qué entendemos por multiplicarnos o reproducirnos? ¿Cierto? Según lo que estudiamos. Era la número 4. ¿Cierto? Y
Y reproducirnos es llevar fruto. Tengo que amar a mi prójimo, amar a la familia, amar a los otros cristianos y amarlo y transmitirle, ¿cierto?, el amor de Jesucristo con un corazón sincero, no fingiendo, no hablando de amor y cerrando mi puerta, no predicando de un Dios de amor y no ayudando al necesitado. Entonces, ahí también nosotros vemos que el multiplicarnos es también demostrar el amor de Jesucristo con hechos, ¿cierto? Demostrar el amor de Jesucristo con hechos. Es llevar fruto. Y esto solo se logra cuando permanecemos en Jesucristo. Recuerde, Él dijo, yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, ¿cierto? Entonces, es difícil reproducirse cuando no hay un testimonio. Es difícil multiplicarse cuando no hay amor, ¿cierto? Y la última pregunta era que mencionáramos algunas situaciones, algunos deberes o obligaciones que tenemos como cristianos que nos cuestan, ¿cierto? Y bueno, algunas que salían aquí me mandaban algunas, la obediencia, ser valiente, perdonar, orar, no juzgar. Y la verdad que a todos nos cuesta. Pero por eso cuando hay obediencia, la cosa se hace más fácil, ¿cierto? Se hace más liviana la carga, esa es la verdad. Entonces, la verdad que las tareas estuvieron bastante buenísimas, como siempre. Acá, por ejemplo, hay otra tarea que dice: lo que me cuesta es esperar los tiempos de Dios. Imagínense, en mi familia. Quiere que todo sea a su tiempo, que la familia esté a lo mejor alineada con ellos o con ella, ¿cierto? También decía esperar en el Espíritu Santo, en el área de tener paciencia, en los propósitos de Dios. Fíjate bien. En otro me cuesta orar, me cuesta leer la palabra, ¿cierto? Pero en sí las tareas estuvieron bastante, como siempre, bien respondidas. Y eso es bueno, porque eso nos sirve a cada uno de nosotros. Así que es buenísimo que sigamos hablando de los temas que nos tocan. Entonces el lunes pasado pasamos las cuatro marcas del discípulo, ¿cierto? Y hoy vamos a continuar. Hoy aquí yo estoy, pero mire cómo estoy con a mí me atienden bien, aquí me tienen agüita, tecito, la estufita prendida. ¿Cómo nos van a dar ganas de compartir estas enseñanzas bíblicas tan regaloneadas, ¿cierto? Y hoy nos toca el tema, redoble de tambores, ¿cierto? Disciplinas que le ayudan a crecer. Disciplinas que nos ayudan a crecer. Yo llevo con la pastora Linda como casi 30 años en el Señor. La pastora yo un poquito menos porque ella se convirtió, yo me convertí a los 18 años, imagínense. Después tuve como 6 años afuera, pero yo más o menos como 30, 32. Y todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy luchando porque esas cuatro marcas se hagan vida en mí. Y hoy vamos a estudiar, a aprender disciplinas que nos ayudan a crecer, ¿cierto? Y quiero partir diciendo lo siguiente. El ejercicio físico endurece los músculos, ¿cierto? Los mantienen bien, saludables. Mire la figura que estoy. Y eso que yo me estoy encontrando un poquito gordo. Pero los músculos necesitan ejercicio, necesitan proteína, una buena alimentación. ¿Por qué? Porque lo hace bien, ¿cierto?
lo que el ejercicio físico es para los músculos, el ejercicio espiritual es para la piedad y para formar el carácter piadoso de un cristiano. Así como yo necesito ejercitar mi cuerpo físico, trotando, en pesa, corriendo, haciendo abdominales, en fin, haciendo sentadillas. Eso me sirve para musculatura, para que mis músculos estén firmes, para que la grasa corporal no se mantenga ahí contraída, ¿cierto? Entonces nosotros también necesitamos estas enseñanzas bíblicas para que mi espíritu tenga el conocimiento de la verdad, ¿cierto? Entonces vamos a ver, hay discípulos, dice, hay disciplinas personales que las veremos en estos estudios, ¿cierto? Que las vamos a compartir, que las vamos a enseñar juntos para ir creciendo, ¿cierto? Está la adoración junto, cuando tú oras con tu hermano en la iglesia junto, está la alabanza, está el congregarse, ¿cierto? Pero todas estas son disciplinas que yo debo tener, el leer la Biblia, el congregarme, el orar, el ayunar. Y aquí vamos a ver un número de puntos que nos van a servir, ¿cierto? Dice, ¿cuáles son estas disciplinas personales? Esto, querido discípula, son disciplinas personales. Hay algunas que la realizamos en grupo. Cuando nos congregábamos presencialmente, orábamos juntos, alabábamos, cantábamos, ¿cierto? Escuchábamos una palabra. Pero hay disciplinas que son personales. Y la primera disciplina personal que nosotros debemos de tener es la oración. Debemos de orar, ¿cierto? Debemos de orar. Es comunicarse con Dios. Usted ya sabe, la oración es comunicarse con Dios. El rezo viene de repetición, pero la oración es una oración. Es comunicarme con Dios, es ser amigo de Dios, ser amigo de Él, ¿cierto? Debemos de profundizar en la oración. Y yo tengo un versículo aquí. A ver, voy a ubicar mi Biblia. Yo tengo un versículo aquí que lo vamos a leer, que es Primera de Tesalonicenses, para que usted la vaya anotando. Primera de Tesalonicenses 5. Y vamos a leer del 16 al 18. Dice, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, ¿cierto? Mire, yo lo leí hasta el 20. Pero ahí está, Primera de Tesalonicenses, el versículo 17 dice, orad sin cesar, orar sin desmayar, orar sin detenerse, orar siempre. O sea, tiene que hacerse un hábito. Amén. También vamos a leer Filipenses 4. Filipenses 4. Anote estos versículos porque de estos versículos, de esta enseñanza sale las preguntas, ¿cierto? Dice Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa
todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, está hablando de la oración. Diga conmigo, oración. ¿Cierto? La oración es importante. La oración es la llave, dice la Biblia. La oración es el canal donde yo me comunico con Dios. Entonces leímos primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 20. Acabamos de leer Filipenses 4 del 6 al 7. ¿Cierto? También tenemos ahí Colosenses 2. Anote todos esos versículos que son interesantes. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. ¿Se da cuenta? Qué hermosos son estos textos. Mateo, mire que varios versículos. De estos versículos, recuerde que puede salir la tarea. Tiene que anotarlo usted. Y siga leyéndolo porque así usted va recibiendo más revelación. Y por último, estamos hablando de la oración, Mateo 26. Mateo 26, 41. También dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. O sea, la carne no va a querer orar. La carne no va a querer leer la palabra. La carne no va a querer conectarse. La carne no va a querer leer la Biblia. En fin. ¿Por qué? Porque acuérdese que las obras de la carne son opuestas al espíritu. Más Jesús, aquí en Mateo está hablando Jesús. La Biblia con letras rojas cuando habla Jesús. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero tengo que tener claro que el Espíritu Santo está conmigo y me ayuda. ¿Se acuerdan que en los estudios anteriores, en los primeros estudios, hablábamos con respecto a andar en el Espíritu Santo? Vimos el Espíritu Santo parte 1, parte 2, y veíamos que el Espíritu Santo nos ayuda a orar, intercede por nosotros. Miren qué interesante. Entonces, el orar tiene que ser un hábito, una costumbre. También siempre lo hemos dicho, que dicen los entendidos, los científicos, los estudiosos, dicen que cuando una persona realiza 21 días una acción, esa acción se hace un hábito. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Entonces, importante orar. Y orar es comunicarme con Dios. Es tener una conversación con Dios. Es decirle, ahora claro, la conversación, Él no te contesta con voz audible, pero te contesta a través de la palabra, a través de una alabanza, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la palabra del profeta, del hombre o de la mujer de Dios. Pero eso es la oración. Yo tengo que ir y hablar y abrir mi boca y decirle, Señor, esto y esto me pasa. Señor, esto y esto necesito. Señor, esto y esto me cuesta. Por eso, los que hicieron la tarea y los que estuvimos estudiando el tema pasado, las 4 marcas, tiene que decirle en oración, Señor, me cuesta perdonar, Señor, me cuesta orar, Señor, me cuesta amar a mi prójimo, Señor, me cuesta dar, no sé, lo que tú sabes que te cuesta. Díceselo en oración a Dios y Dios te ayudará. Entonces, el primer punto de estas disciplinas que nos ayudarán a crecer es la oración. La segunda es leer y estudiar la Biblia. Leer y estudiar la Biblia, ¿cierto? Leer y estudiar la Biblia. Entenderla, atesorarla, ¿cierto? Por eso yo tengo que atesorarla, leerla. Dice la Biblia, se compara en el Antiguo Testamento, que la Biblia es más dulce que la miel en nuestro paladar. Entonces cuando yo leo la Biblia, yo también, antes de leer la Biblia, yo le puedo pedir, Espíritu Santo, ayúdame a entenderla.
más adelante vamos a profundizar. En los primeros temas, cuando el primer discipulado que hicimos, la primera enseñanza bíblica, hablamos de la oración, hablamos de la palabra. La palabra, la Biblia, viene en el hebreo del biblión, que es una enciclopedia de libros, es un compendio de libros. La Biblia fue inspirada por Dios a través del Espíritu Santo y fue escrita por hombres, ¿cierto? Hay mujeres también autoras, pero no escribieron por su cuenta, fueron inspirados por Dios. Entonces yo tengo que amar la palabra, atesorar la palabra, ¿cierto? Gozarme con la palabra, anhelar la palabra, ¿cierto? Y aquí tenemos algunos versículos que lo vamos a leer. Está ahí primero, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Dice así al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, extremadamente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Para toda... Espérenme un segundo, bien. Voy a hacer un ejemplo. Yo sé que si yo meto la mano aquí me quemo. Yo sé que si tomo algo caliente aquí me voy a quemar. Eso no es una buena obra. Eso sería algo absurdo para mí. Me estaría quemando, me estaría dañando. Sin embargo, si tomo una mala decisión, me estaría influenciando para mal. Me traería un mal resultado. Pero aquí, ¿qué es lo que me está diciendo la Biblia? La palabra. Que la Biblia, ahí estamos leyendo segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, la Biblia, la palabra me enseña. Primero, la Biblia, la palabra, cuando yo la estudio, cuando yo la escucho, me enseña. ¿Cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, me redarguye, me corrige, ¿cierto? Para instruir en justicia, me instruye para hacer las cosas bien, para obedecer las leyes terrenales, las leyes de la palabra, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, sea perfecto, entendido, preparado para toda buena obra. O sea, ¿para qué tengo que conocer la Biblia? ¿Para qué tengo que leer la Biblia? Para toda buena obra. La Biblia me va a enseñar a conducirme bien, a andar por este mundo, por esta sociedad, dejando el nombre de Dios en alto y comportándome correctamente, siendo enseñado, siendo corregido, siendo, ¿cierto?, perfeccionado en justicia para bien. ¿Ya? Y también tenemos ahí un versículo ahí, lo voy a buscar aquí. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Acabamos de leer Timoteo del Nuevo Testamento, ahora vamos a leer Oseas del Antiguo Testamento. Oseas está ahí después de Daniel. Y antes de Joel. ¿Ya? Pero, y el versículo es 4:6 de Oseas. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. O sea, no me conviene olvidarme de la palabra. No me conviene
no estudiar la palabra. Tengo que estudiarla, porque me va a hacer bien. Y ahí dice, mi pueblo desfalleció por falta de conocimiento. Ahí se refiere al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Es tan así que la generación que salió, toda la generación antigua que salió libre de Egipto, los ancianos, los mayores de 20 años, no entraron a la tierra prometida. Qué pena. Entonces, que no nos falte el conocimiento. ¿Y dónde yo adquiero conocimiento? En la Biblia, ¿cierto? Ahí yo adquiero el conocimiento. ¿Ya? Entonces, el primer punto, la oración. Segundo, leer y estudiar la Escritura. Y sabe, es importante esto. Usted cuando lea, pida al Espíritu Santo que le ayude y que le revele. Porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. ¿Cierto? Y cuando yo estudio la Biblia, me tiene que quedar ese conocimiento, esa noción. Ahora, la Biblia no se lee como un libro de historia cronológico. No está escrito todo así en orden. Este año pasó este año pasó. No, hay muchas veces en algunos capítulos que el capítulo 15 habla de un año, después el capítulo 17 vuelve al principio. Entonces hay que orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la Biblia, a estudiar la Biblia. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Ya? Y el tercer punto es dar. ¿Cierto? El tercer punto es dar. Entonces, ahí nosotros entendemos que el dar es porque tenemos un corazón generoso, ¿cierto? Porque se nos ha revelado que es mejor dar que recibir, que sabemos que cuando le damos a alguien o diezmamos o ofrendamos a la iglesia, le estamos dando a Dios, en el diezmo le estamos devolviendo lo que es de Dios. Entonces, ¿por qué Dios habla del dar? ¿Por qué? Miren que aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Por qué Dios habla del dar? El diezmo es la décima parte, el 10% del ingreso. La ofrenda es todo lo extra. O sea, del 90% que me queda de mi sueldo, yo puedo ofrendar. Eso es aparte. Y eso es de acuerdo a lo que Dios pone en tu corazón. Pero vamos a ver por qué Dios habla del dar. ¿Cierto? En el punto número 3. Y podríamos decir letra A. Él quiere dar victoria financiera. Dios nos quiere dar victoria financiera. Y Dios nos da el poder para prosperar. Miren qué interesante eso. Dios nos da el poder para prosperar. Y ahí vamos a leer Deuteronomio. Ese está como el quinto libro de la Biblia. Primero está Génesis, Éxodos, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 libros los llaman el Pentateuco. Fueron los primeros libros, o la Torá, ¿cierto? Como vamos aprendiendo de la Biblia, imagínense. Eso vamos aprendiendo. Entonces busque ahí Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Wow, te lo vuelvo a leer. Estamos ahí hablando ahora del dar. Y tenemos letra A. Vamos a ver, la riqueza da victoria financiera. ¿Cierto? Vimos anteriormente el orar, vimos anteriormente leer la Biblia. Y ahora estamos en Deuteronomio 8, 18. Y dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de
confirmar su pacto que juró a tus padres en este día. ¿Cierto? Entonces, Dios nos da el poder de hacer riqueza. Cuando tú le das a Dios, tú estás sembrando. Cuando tú das a la iglesia, tú estás sembrando. Cuando tú estás dando la mercadería de alimentos, tú estás sembrando. Y aprovecho de dar gracias porque cada mes Dios te usa a ti, a nosotros, para ir a la ayuda de la iglesia. Pero el dar abre una compuerta hacia la riqueza, ¿cierto? Hacia la victoria financiera. Amén. Entonces eso lo estamos estudiando ahí en Deuteronomio 18. ¿Cierto? Porque mira lo que dice ahí el 19, un poco para confirmar esto, para afirmar, ¿cierto? Dice, mas si llegares a olvidar a Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, ¿cierto? Y les sirvieres a ellos, te inclinaras, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Eso le decía al pueblo de Israel. Y eso también es para nosotros. Yo no puedo tener dioses ajenos. La palabra dice que de una llave no puede salir agua dulce y agua amarga. Por eso de mi boca no puede salir bendición y maldición. Pero Dios nos da el poder financiero. Y ese poder financiero se obtiene cuando yo doy. Gloria a Dios. Estamos estudiando el dar. Y la pregunta era, ¿por qué Dios habla del dar? ¿Ya? Entonces, letra A quiere darte la victoria financiera. Y le digo de Deuteronomio 8, del 18 al 19. Letra B es señal de escogerlo a él antes que al dinero. O sea, aquí nos está diciendo que en primer lugar tiene que estar Dios ante el dinero, ante la riqueza, ante todo. Y hay mucha gente que dice, no, y se toca en el bolsillo así y muestra la billetera y dice, este es mi Dios, el Dios Mamón. Y ahí también tenemos un versículo para reafirmar, Mateo 6. Mateo 6, 24. Entonces, letra B es señal de escoger a él, o sea, a Dios, antes que al dinero. Mira qué importante. Y ahí tenemos Mateo 6, 24. Y ahí dice, lleva por título, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Y el 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces, mucha gente no entiende esto y dice, no, ¿por qué tengo que dar? Porque cuando tú das, estás prefiriendo a Dios. Porque Dios dijo, es mejor dar que recibir. Dios también dijo, yo amo al dador alegre. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo doy, un día yo estaba conversando por teléfono con un hermano y amigo, muy querido. Porque yo siempre estoy llamando, visitando, en este último tiempo he estado llamando mucho más que visitar. Pero, y conversábamos y él me decía, no, yo, ¿verdad, pastor? Me decía a mí me cuesta dar a esta gente que está en la esquina, o a esta gente que está pidiendo ahí fuera de los supermercados, me cuesta dar porque yo sé que ellos van y se toman su cerveza, o se compran su droga, o no les doy simplemente. Entonces yo le dije, qué pena, le dije yo, qué pena, me da pena escucharte eso. Porque Dios dice, dar con alegría. También dice, es mejor dar que recibir. También dice que Él ama al dador alegre. Pero en ninguna parte dice, no le des al drogadicto, no le des al pobre, no le des al que limpia los autos, los parabrisas.
no dice a quién le des, sino que dice dad. Dad y se os dará. ¿Cierto? Entonces fue eso lo que conversamos y después seguimos hablando de otras cosas. Pero después del tiempo él me dijo, ¿sabes qué? Gracias, pastor amigo, porque lo que conversamos en esa oportunidad me sirvió. Porque yo no tengo que juzgar a quién le doy. No tengo que ver a qué usar la plata. Sino que mi deber es dar. Pero si la persona que tú le das usa el dinero para malas cosas, él tendrá que rendir cuenta. Pero a nosotros nos insta a dar. Amén. Entonces cuando yo doy, yo tengo en primer lugar a Dios. Y volvemos a leer ahí el versículo 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la letra B del punto 3, que es dar, es escoger primero a Dios antes que las riquezas. Amén. También cuando yo doy, damos, y es la oportunidad de sostener la obra de Dios. Cuando tú das tu diezmo, cuando tú das la ofrenda, cuando tú ayudas en la mercadería, cuando tú ayudas con los recursos para ir en ayuda del necesitado, ¿cierto? Tú estás sosteniendo la obra de Dios. Tú eres un dador alegre. Y eso te va a dar la bendición de tener recursos, de tener la oportunidad de bendecir a otro, y tu familia siempre estará bendecida. Amén. Entonces, da la oportunidad de sostener la obra de Dios. Y eso lo tenemos ahí en Malaquías. Busque ahí Malaquías. Malaquías 3. Malaquías 3, ¿cierto? Entonces, el 3 dice, en el 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, cuando dice ahí, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, está hablando en la casa de Dios, en la iglesia, está hablando en la familia, está hablando en el templo, está hablando en la congregación. Entonces debemos traer y traer, ahora ya se usa más moderno, transferir, se transfieren los diezmos, se transfieren las ofrendas, pero eso va en ayuda de la iglesia, ayuda de las familias necesitadas, ayuda de perfeccionar los utensilios y las necesidades netamente del templo y también de la familia de la iglesia. Así que yo te felicito a ti, a cada uno de los que escuchen esta enseñanza, porque usted es fiel con su diezmo, porque usted es fiel con su ofrenda, porque usted es fiel con su mercadería. Y eso va a producir que Dios abra las compuertas. Me gusta esa versión. Hay una versión que dice, abriré las compuertas de los cielos y derramaré bendición. O sea, nunca va a faltar en tu despensa, nunca va a faltar en tu mesa, nunca va a faltar en tu cuenta corriente, nunca va a faltar en tu cuenta RUT. ¿Por qué? Porque tú estás ayudando y tienes a Dios en primer lugar. Así que yo te felicito por eso, querido hermano y hermana. ¿Cierto? Y la letra D dice, enseña el temor de Dios. O sea, aquí cuando habla
Permiso. Le voy a echar un palito aquí a que se me está apagando el pellito. Vamos a echar un palito aquí para que prenda la cosa. ¿Cierto? Entonces, para que vean que esto no está grabado, esto está en vivo. Entonces, enseña el temor de Dios. Cuando la Biblia habla de temor, habla de un temor reverente, de un temor de respeto, de un temor de sujeción, de obediencia, ¿cierto? Entonces, cuando yo doy, ¿cierto? Cuando yo doy para una familia, cuando yo doy a cualquier persona necesitada, cuando doy al pobre, cuando contribuyo para el cuerpo de Cristo, que es para el templo, para extender el reino, eso significa que yo tengo temor de Dios, le estoy obedeciendo, le tengo respeto, cumplo su palabra, obedezco su palabra, y eso me va a traer bendición. Y eso tenemos ahí en Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio. Anotó ahí Malaquías 3:10 leímos, ¿cierto? Ahí Malaquías siempre habla del diezmo. Y ahora busque ahí Deuteronomio, de nuevo, el quinto libro, después del número, Deuteronomio 14. Este es un temazo. Y esta palabra de Deuteronomio 14 es gloriosa. Deuteronomio 14, 22. Deuteronomio 14, 22, 23. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, mire. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea, en ese tiempo, lo que Dios le había hablado a Moisés y lo que estaba establecido para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que de todo lo que el hombre produciera, tenía que darle a Dios. O sea, en otras palabras, devolverle a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene un socio que te da el 90% y yo me quedo con el 10? Ni uno. O sea, nos da a nosotros el 90% y él se queda con el 10%, ni uno. Entonces aquí está hablando de que Dios le enseñó al pueblo de Israel, le habló a través de los profetas, de que tenían que temer. Y cuando hablo de temer es de obedecer su palabra, sus mandamientos, y tener en consideración que debo cumplir su palabra completamente. Entonces, ahí leemos Deuteronomio 14, 22, 23, ¿cierto? Y dice ahí perfectamente: tu grano para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces, recuerde que lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribió. Entonces, cuando habla de temer, hablo de obediencia, hablo de sujeción, hablo de disciplina, hablo de cumplir la palabra. También tenemos ahí Proverbio 3, 9. Proverbio está después de Salmo.
Proverbio está después de Salmo, para que lo busque con calmita. Y vamos a leer ahí del versículo, capítulo 3 de Proverbio, capítulo 3 de Proverbio, 9-10. Miren qué hermosa palabra. Recuerde, estamos en la letra D del punto número 3 del dar. El primer punto fue la oración, el segundo punto fue y estudiar la palabra, y ahora estamos en el tercer punto, el dar. ¿Y por qué Dios nos insta a dar? Y hablamos letra A, letra B, letra C, y ahora estamos en la letra D. Y dice, enseña el temor de Dios. Y vamos a leer Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y será lleno tu granero con abundancia, y tus legares rebosarán de mosto. Gloria a Dios. Entonces, cuando yo le doy a un pobre, le estoy dando a Dios, y Dios me bendice, y Dios me multiplica, y Dios me da en abundancia. Qué maravilloso es esto, ¿cierto? Entonces, concluimos con el punto número 3 y vamos al punto número 4, que es ayunar. 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 Y dice, es abstenerse de comida por un tiempo, con propósito específico. El ayuno sirve. ¿Para qué sirve el ayuno? O sea, la definición de ayuno es abstenerse de alimento, ¿cierto? Es no seguir pecando, es no seguir haciendo lo que desagrada a Dios, es de abstenerse de cosas que a mí, de placeres que a mí me gustan, como a lo mejor las series, a lo mejor las redes sociales. Entonces yo me tengo que abstener de eso. Y mire, ahí mismo en el ayuno, en el punto número 4, tenemos letra A y letra B. Dice, fortalece espiritualmente. Fortalece espiritualmente. Y ahí tenemos Lucas. Entonces, ¿para qué nos sirve el ayuno? Para fortalecernos espiritualmente. Y ahí tenemos Lucas 4. Lucas 4, 1 y 2. Lucas 4, 1 y 2. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, ¿quién cree usted que le permitió ayunar a Jesús los 40 días y los 40 noches? El Espíritu Santo. Y después que pasaron los 40 días y las 40 noches, tuvo hambre. Recuerde, cuando el Señor fue al desierto y ayunó, no bebió ni comió. Pero ¿quién lo sostuvo? ¿Quién lo fortaleció espiritualmente? El Espíritu Santo. Y ahí mismo, en el 4, vámonos rápidamente al 14. Mire, dice en el 14 del versículo 4 de Lucas. Recuerden, estamos en la letra A del ayuno, ayunar, fortaleza espiritual. Dice en el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, ahí empieza el ministerio del Señor, fortalecido espiritualmente. Entonces, el ayuno me sirve para fortaleza espiritual.
El ayuno es individual. Así como yo oro, así como yo leo la palabra y la estudio, así como yo doy, también el ayuno me sirve en forma individual y me fortalece espiritualmente. ¿Cierto? Letra B. Esto parece como el colegio, ¿eh? Estoy todo un profesor, pero me cuesta. Me gusta predicar. Letra B dice, buscar la voluntad y dirección divina. O sea, ¿para qué me sirve el ayuno? Para buscar la voluntad de Dios y la dirección divina. Y ahí tenemos un versículo, ahí en el Antiguo Testamento, que lleva por nombre Esdras. Y es bien difícil encontrarlo, así que tenga paciencia. Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías. Esdras. Si no me encuentro, usted me ayuda ahí con el teléfono. ¿Me lo tira, por favor? Búsquelo ahí con calmita nomás. Esdras. Está al principio, está después de Joel. Después de Joel y después de Segunda de Crónica. Por eso es difícil encontrarlo. Esdras 8. Búsquelo con calmita nomás, no se preocupe. Esdras 8. Estamos hablando, acuérdense, el cuarto tema, el ayuno. La letra B. La letra A del ayuno era fortalece espiritualmente. Y ahí leíamos Lucas 4, del 1 al 2, y el versículo 14 de Lucas. Y ahora vamos a leer Esdras 8, del 21 al 23. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Abar, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Ve? Bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiera del enemigo en el camino, porque habiendo hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Mire qué interesante. Estamos leyendo Esdras. El 23 dice, ayunamos pues y pidamos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue propicio. Él nos fue propicio. Él nos ayudó. O sea, ayunamos para buscar la voluntad de Dios, para buscar la dirección divina de Dios. Y eso lo acabamos de leer en Esdras 8, 21, 23. ¿Para qué yo ayuno? Letra C. Sirve a otro. Ayuno por otro. Clamo por otro también. Es entregar todo lo que tengo y soy al Señor, para que lo use para extensión de su reino, ¿cierto? Para que lo use en extensión de su reino.
En la última, y por último todo es de Él. Entonces, yo cuando ayuno también estoy ayunando por otro, estoy ayunando por la iglesia, estoy ayunando por la familia, estoy ayunando porque algo haga Dios por ellos, ¿cierto? Servir a otros. Y aquí tenemos a Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. Gálatas 5:3. ¿Cierto? Servir a otros. O sea, cuando yo ayuno, sirvo a otros. Lo hago por otros también. Y ahí tenemos Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servicio por amor los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Lo vuelvo a leer. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos para amar los unos a los otros. O sea, cuando yo ayuno también, yo lo estoy haciendo por los demás. Este hábito puede impactar el corazón de los que sean sus discípulos. O sea, cuando usted tenga discípulos, cuando usted esté preparando a gente, cuando usted está ayunando por su familia, cuando usted está ayunando por la iglesia, eso es darse por otro, es servir a otro, ¿cierto? Y lo acabamos de leer en Gálatas 5:13. Letra D. Ser mayordomos. ¿Por qué tengo que aprender a ser un buen mayordomo? Si yo no soy un buen mayordomo, nunca voy a dar, nunca voy a ayunar, nunca voy a orar por otros, nunca voy a servir a otros, ¿cierto? Ser mayordomo es entregar todo lo que tengo y soy al Señor para que lo use para extensión de su reino en las últimas instancias que estamos viviendo